bienvenidos nuevamente a un programa de Tiempo para Aprender, de los cursos que ustedes ya conocen, Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. El programa de hoy está imperdible, pero ¿por dónde más? Por aquí, por USMP TV Aprende con Todo. ¿Ustedes saben cuántas religiones hay en todo el mundo? Bueno, en realidad son un montón y no te las podría decir ahorita cuáles son todas, pero lo que sí les puedo decir es que la religión más importante, atentos, la más importante en Latinoamérica es la católica. Es que la identidad latinoamericana está vinculada a la religión. Por ejemplo, en el caso de Perú, ¿ustedes creen que sería lo mismo sin el Señor de los Milagros? ¿O en México sería lo mismo sin la Virgen de Guadalupe? Un poco difícil de imaginarlo, ¿verdad? Entonces, acompáñenme durante todo el programa y no se lo pierdan porque está súper interesante. ¡Vengan! Mira, Henry, Latinoamérica representa el 39% de todititos los católicos que hay en el mundo. ¡Asu! Casi la mitad. ¿Y a qué se debe esto? Sencillo, los españoles trajeron consigo el catolicismo cuando colonizaron Latinoamérica. Incluso cuando los países latinoamericanos se independizaron y se volvieron repúblicas, mantuvieron el catolicismo como religión exclusiva. Sí, por eso mantenemos un montón de tradiciones católicas, como la celebración de la Pascua, el bautizo, la primera comunión y muchísimas cosas más. Y no solo eso, querido Henry. La iglesia tenía una gran influencia social a través de los registros de nacimientos y defunciones, y también del matrimonio. Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo me opongo! En el siglo XIX, con los nuevos gobiernos republicanos en Latinoamérica, se establecieron dos corrientes, los conservadores y los liberales. Entonces la iglesia participó en política, apoyando a los conservadores, pero los liberales estaban recontra molestos, porque veían a la iglesia como una influencia perjudicial. La religión no debería combinarse con la política y la educación. A principios del siglo XX, en México se llevaron reformas de los liberales, que restringieron las actividades de la iglesia, incluso se propuso separarla del Estado. Pero los simpatizantes católicos no se quedaron de brazos cruzados y le declararon la guerra al Estado. Mira, Henry, por un lado el ejército mexicano y por el otro las fuerzas cristeras. ¡Órale, mano! Por eso se le llamó la Guerra Cristera. Increíble, ¿no? La Guerra Cristera llegó a su fin después de negociaciones de la Iglesia con el Estado mexicano. Al final, este conflicto civil dejó un saldo de 250,000 muertos, sin contar con los 250,000 que se refugiaron en Estados Unidos. A pesar del conflicto, el conservadurismo se sentó con mucha fuerza en los países de Latinoamérica, aunque manteniendo el equilibrio entre la Iglesia y el Estado. Muchos países de Latinoamérica son de Estado laico. ¿Pero qué es eso? Es cuando no se establece una religión oficial para el Estado. Un caso distinto es el Estado confesional, donde se establece una religión oficial. ¿Sí? Por ejemplo, Argentina es un Estado confesional, donde el catolicismo recibe protección jurídica y política. ¿Y Perú qué estado es? El Perú es un Estado laico. No porque saquemos en procesión al Señor de los Milagros en octubre, o porque tenemos a San Martín de Porres o Santa Rosa de Lima quiere decir que seamos un Estado confesional. Para nada. Que el Perú sea un Estado laico permite la convivencia pacífica y respetuosa entre diferentes grupos religiosos, como los judíos, budistas, musulmanes, etcétera, etcétera. Aunque en la práctica es un país netamente católico, porque es la religión más influyente y de la gran mayoría de personas. Solo un pequeño número profesan otras religiones, para que veas. ¿Y los testigos de Jehová? ¿Y los mormones? ¿Y los evangélicos? Bueno, esas no son religiones distintas, son otras ramas del cristianismo. Todas creen en Jesucristo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre cristianos y católicos? En que los cristianos creen y siguen a Cristo como el Dios verdadero, pero no consideran necesario venerar figuras. Incluso hay quienes no creen en los santos, mientras que los católicos creen en Dios, Cristo, los santos y toditito lo demás.
Ahora estamos en el siglo XXI, pero a finales del siglo XX la religión católica ya no ostenta la fuerza que tenía en otras épocas. Sin embargo, las costumbres católicas están muy arraigadas en la sociedad. Por ejemplo, es normal, muy común en realidad, tener días libres o vacaciones en celebraciones religiosas, sin contar con la Navidad, ya que es una celebración universal sin importar la religión en la que estés. En este siglo, la diversificación está a la orden del día. Poco a poco es más común ver a personas de nuestro entorno con otras creencias religiosas, así como los judíos, los musulmanes o hindúes, los mormones. Cuando comenzó el siglo XX, hubo una etapa de mayor estabilidad en la Iglesia Católica en Latinoamérica, porque se mantuvieron muy buenas relaciones con países que conformaban este lado del continente. Pero las cosas cambiaron. Comenzó a aumentar en una gran cantidad el matrimonio civil. Sí, o sea, el matrimonio que no tenía nada que ver con ninguna religión, ni con ningún ritual religioso, sea del culto que fuera. En el matrimonio civil, la pareja se tiene que casar ante un juez bajo las leyes. Así deciden cómo administrar sus propiedades. En 1959, el Papa Juan XXIII convocó una importante reunión con las autoridades del clero. A esta reunión se le llamó el Concilio Vaticano II. Ahí se pusieron de acuerdo para promover el desarrollo de la fe católica y adaptarla al mundo moderno. También mejorar las relaciones con las otras religiones. Sí, para vivir en paz y armonía. Bueno, creo que exagero. Pero debemos de considerar que en la actualidad existe un gran sector no religioso en Latinoamérica. Sí, aquellos que no les importa tener una religión o que son agnósticos o ateos. Además, hay fieles a nuevos movimientos que pueden ser considerados paganos, como el Mahikari, Hare Krishna, Rastafari, Alfa y Omega, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Asu! ¡Qué loco!, ¿no? En Latinoamérica se ha dado una gran devoción por la Virgen María, convirtiéndose en una pieza fundamental para la religión católica. La razón principal es que su figura se ha combinado con costumbres o creencias culturales locales. La Virgen María se daba a conocer según las costumbres o la raza de cada lugar, como es el caso de la Virgen de Guadalupe, en México, que se asemejaba a una mujer indígena o mestiza, con símbolos comprensibles tanto para los indígenas como por los españoles. En las últimas décadas ha habido un gran crecimiento del protestantismo. No, Henry, no tiene nada que ver con las protestas. El protestantismo es una corriente religiosa cristiana nacida en el siglo XVI, bajo las ideas de Martín Lutero. Los primeros misioneros protestantes llegaron a Latinoamérica durante las guerras de independencia, mayormente como educadores, y eran tan buenos educadores que los gobiernos latinoamericanos les encargaron el desarrollo de sus primeros sistemas educativos nacionales en los primeros años de la independencia. La libertad de culto se oficializó en la mayor parte de países de América Latina a principios del siglo XX. Por ese motivo, vinieron un montón de misioneros protestantes, mayormente desde Estados Unidos. Y no solamente fundaron iglesias, también establecieron colegios que gozaron de gran prestigio entre las clases medias y altas. Sin embargo, el protestantismo no ganó muchos fieles durante muchas décadas, sino hasta finales del siglo XX. Mira, Henry, es por esta época que proliferó el protestantismo, ganando fieles en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Brasil. También ha tenido éxitos en hispanos radicados en Estados Unidos. Sí, Henry, me preguntarás, ¿por qué sucedió esto? El crecimiento del protestantismo en Latinoamérica se debe a su prédica directa y sencilla, a su labor social que se destaca en cárceles y centros de rehabilitación. Y no solo eso, el protestantismo ofrece espacios de comunidad y ayuda mutua. ¡Asu! ¡Qué chévere! En las últimas décadas, el catolicismo ha perdido fuerza en América Latina.
Las tasas de crecimiento del catolicismo han bajado considerablemente en los últimos 100 años, por lo que al día de hoy es un poco equivocado considerar a Latinoamérica como el continente católico. Actualmente existe una diversidad religiosa latinoamericana, aunque es innegable que la Iglesia Católica todavía goza de una presencia privilegiada y de una gran influencia en la sociedad, incluso en los países laicos como el Perú. Ahora es tu turno. ¿Qué tipo de Estado define una religión oficial? Estado laico, Estado religioso, Estado confesional. ¡Eureka! El Estado confesional establece una religión oficial que recibe protección jurídica y política, mientras que Estado laico no tiene religión oficial, permitiendo la convivencia pacífica entre diferentes grupos religiosos. ¿Qué papa convocó el Concilio Vaticano II? Juan Pablo II, Juan XXIII, Pío XII. Así es, en 1959, el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, donde las autoridades religiosas promovieron el desarrollo de la fe católica para adaptarla al mundo moderno y mejorar las relaciones con las otras religiones. ¿En qué labor se destacaban los misioneros protestantes? Comercio, educación, medicina. Muy bien, los misioneros protestantes no solamente fundaron iglesias, también establecieron colegios que gozaron de gran prestigio. Eran tan buenos educadores que los gobiernos latinoamericanos les encargaron el desarrollo de sus primeros sistemas educativos. Hoy aprendimos que Latinoamérica representa el 39% de toda la religión católica en el mundo. Esto se debe a que los españoles la trajeron consigo en la colonización. Incluso se mantuvo cuando los países latinoamericanos se independizaron, convirtiéndose en la religión exclusiva. En el siglo XIX, los nuevos gobiernos republicanos de Latinoamérica establecieron dos corrientes, los conservadores y los liberales. La Iglesia participó en política, apoyando a los conservadores, mientras que los liberales veían a la Iglesia como influencia perjudicial. A principios del siglo XX, en México se restringieron las actividades de la Iglesia Católica y se propuso separarla del Estado. Por esta razón, los simpatizantes católicos le declararon la guerra al Estado, iniciando la Guerra Cristera. Casi todos los países de Latinoamérica son de Estado laico, porque no tienen religión oficial. Un caso distinto es el Estado confesional, donde se establece una religión oficial. Es el caso de Argentina, donde el catolicismo recibe protección jurídica y política. El Perú es un Estado laico, que permite la convivencia pacífica y respetuosa entre diferentes grupos religiosos, aunque en la práctica es un país netamente católico, porque es la religión más influyente y de la gran mayoría de personas. En 1959, el Papa Juan XXIII convocó una importante reunión con las autoridades del clero. A esta reunión se le llamó el Concilio Vaticano II, donde se pusieron de acuerdo para promover el desarrollo de la fe católica y adaptarla al mundo moderno. En la actualidad existe un gran sector no religioso en Latinoamérica. Además, hay fieles a nuevos movimientos, que pueden ser considerados paganos, como el Mahikari, Hare Krishna, Rastafari, Alfa y Omega, entre otros. La libertad de culto se oficializó en la mayor parte de países de América Latina. Esto motivó la llegada de misioneros protestantes. Ellos fundaron iglesias y establecieron colegios que gozaron de gran prestigio entre las clases medias y altas. En los últimos años, el crecimiento del protestantismo en Latinoamérica se debe a su prédica directa y sencilla, a su labor social, que se destaca en cárceles y centros de rehabilitación. Actualmente existe una diversidad religiosa en Latinoamérica, aunque es innegable
que la Iglesia Católica todavía goza de una presencia privilegiada y de una gran influencia en la sociedad. En el mundo hay muchísimas religiones y creencias. Todas estas están en busca de la verdad universal sobre quiénes somos, cuál es nuestro objetivo en el mundo y qué es lo que debemos hacer para encontrar la paz. Sin embargo, no hay que olvidar que mientras hagamos las cosas bien y ayudemos al prójimo, sin importar la religión en la que estés, vamos a estar tranquilos y encontrar el camino a la paz. Así que recuerda siempre ayudar al prójimo cuando lo necesite, ser un buen ciudadano, hasta con las pequeñas cosas de la vida, y sobre todo hay que darnos un tiempo con las personas que más queremos. ¿Sabías que? En los ojos de la Virgen de Guadalupe, ¿se han descubierto imágenes humanas de tamaño diminuto? Sí, estas imágenes microscópicas imposibles de dibujar para un artista fueron descubiertas en 1929 por el fotógrafo Alfonso Marcué González. Desde ese entonces, a la imagen se le ha realizado innumerables pruebas científicas y fotográficas, incluyendo las del científico peruano José Hamster Tonsman. En total, se han identificado 13 figuras humanas en un espacio de 8 milímetros de diámetro. Ahora ya lo sabes. Es muy bueno que nuestra sociedad avance con la libertad de cultos. Nuestro compañero puede ser un hindú, nuestro vecino puede ser un musulmán, incluso nuestro propio jefe puede ser un judío. Y cuando estamos todos reunidos podemos cenar tranquilos sin estar peleando, porque ¿de qué nos sirve decir mi religión es mejor que la tuya? De nada, así estaríamos evitando conflictos tontos que vemos pasar a lo largo de la historia. Bueno chicos, de esta manera hemos llegado a la parte final del programa. Espero que realmente hayan entendido y sobre todo para que se saquen un 20 esta semana. Ya saben, revisen nuestras redes sociales como Tiempo para Aprender. Nos vemos en una próxima aquí en USMP TV Aprende con Todo. No se pierdan la programación que está muy buena. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el arte y sociedad del siglo XIX. No te lo pierdas.